Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos las tramas más apasionantes y los amores más complicados del universo de las telenovelas y series. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha generado muchas conversaciones y probablemente alguna que otra lágrima entre ustedes. Vamos a hablar de Kerem y Hande, pero no de cualquier Kerem y Hande, sino de aquellos que han protagonizado un verdadero amor imposible o un destino secreto. Así que pónganse cómodos, preparen sus pañuelos y acompáñenme en este viaje por las complejidades de estos dos personajes y sus historias entrelazadas. Si son nuevos por aquí y disfrutan de este tipo de contenido, les invito desde ya a que le den ese botón de suscripción para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras narrativas. Cuando pensamos en Kerem y Hande, inmediatamente nuestra mente vuela a esas relaciones que parecen predestinadas pero que por azares del destino, se ven envueltas en un torbellino de obstáculos. El título mismo, Amor imposible o destino secreto, nos da una pista clara de lo que vamos a explorar, la naturaleza misma de su conexión. ¿Es un amor que está condenado desde el principio, destinado a fracasar por fuerzas externas o por sus propios miedos e inseguridades? ¿O quizás detrás de todas esas barreras, se esconde un destino ineludible que, tarde o temprano, los unirá? La verdad es que en el vasto universo de las ficciones, Kerem y Hande han encarnado diferentes facetas de esta dicotomía, dejándonos con la boca abierta y el corazón en un puño. Y es que pensar en Kerem y Hande es pensar en esos protagonistas que nos cautivan porque, a pesar de sus imperfecciones, de sus errores, logran tocar una fibra sensible en nosotros. Son personajes con los que empatizamos, a los que entendemos incluso cuando toman decisiones que nos desesperan. El amor imposible que los rodea rara vez es una simple falta de ocasión. Suele estar cimentado en un trasfondo de secretos familiares, rivalidades añejas, malentendidos profundos, o incluso en las propias luchas internas de los personajes. ¿Cuántas veces hemos visto a un Kerem obstinado, cegado por el orgullo o por una versión retorcida de la verdad? ¿Y cuántas veces hemos sido testigos de una Hande luchando contra sus propios demonios, atrapada en circunstancias que la obligan a tomar caminos que parecen alejados de su verdadero deseo? El destino secreto que sugiere el título, por otro lado, nos habla de una fuerza mayor, de una conexión que trasciende las circunstancias. Es esa sensación de que, sin importar lo que hagan, su camino está entrelazado. Puede manifestarse en coincidencias extrañas, en encuentros fortuitos que parecen orquestados por el universo, o en esa innegable atracción magnética que los une a pesar de sus mejores esfuerzos por separarse. Y es precisamente esta tensión entre lo imposible y lo predestinado lo que hace que sus historias sean tan adictivas. Nos aferramos a la esperanza de que al final el amor prevalecerá, que el destino jugará a su favor y que superarán todos los obstáculos que se les pongan enfrente. Vamos a desgranar un poco más esto. Pensemos en los arquetipos que suelen rodear a Kerem y Hande en estas narrativas. Por un lado, tenemos a Kerem, quien a menudo se presenta como el galán atormentado, el hombre de negocios exitoso pero con un pasado sombrío, o el joven rebelde que en el fondo esconde un corazón noble. Sus problemas suelen ser externos, una deuda, una venganza, una familia que lo presiona, o un rival que busca destruirlo. Pero también puede ser interno, un trauma infantil, una culpa que lo carcome, o la dificultad para confiar. Y luego está Hande, la heroína, la mujer fuerte pero vulnerable, la que a menudo se encuentra en medio de estas tormentas. Puede ser la heredera de una fortuna, la hija de un enemigo, o una mujer independiente que se ve arrastrada por las circunstancias. Sus luchas internas son igualmente importantes, la lealtad a su familia, el miedo al rechazo, o la difícil elección entre el deber y el corazón. Ahora, ¿cómo se manifiesta el amor imposible en sus interacciones? A menudo comienza con un antagonismo feroz. Se odian a primera vista, o al menos eso parece. Sus encuentros son explosivos, llenos de discusiones y malentendidos. Pero bajo esa coraza de hostilidad, empiezan a aparecer chispas. Una mirada que dura demasiado, un gesto de ayuda inesperado, una conversación profunda en medio de la tormenta. Y es ahí donde el espectador empieza a sentir esa tensión. Sabemos que hay algo más ahí, algo que va más allá de sus palabras hirientes. El amor imposible se cocina a fuego lento en esos momentos de vulnerabilidad compartida, en esos instantes en los que uno ve al otro realmente, más allá de las apariencias y los roles que les ha tocado interpretar. Pero el destino, ese ente caprichoso y poderoso, siempre está al acecho. El destino secreto entra en juego cuando, a pesar de todos los esfuerzos por separarse,
Las circunstancias los fuerzan a estar juntos. Quizás se ven obligados a colaborar en un proyecto, a compartir un espacio, o a protegerse mutuamente de un peligro común. Es en esos momentos de intimidad forzada donde la verdad empieza a aflorar. Los secretos se revelan, las mentiras se desmoronan, y la verdadera naturaleza de sus sentimientos se hace innegable. El destino actúa como un catalizador, empujándolos hacia el otro, eliminando las barreras artificiales que ellos mismos o terceros han construido. Y aquí es donde las tramas se vuelven realmente interesantes. Porque un amor imposible que no tiene ninguna posibilidad de ser, al final, deja al espectador insatisfecho. Pero si ese amor imposible está marcado por un destino secreto, entonces hay esperanza. Esa esperanza es la que nos mantiene pegados a la pantalla. Queremos ver cómo superan las dificultades, cómo descifran los enigmas de su pasado, y cómo finalmente logran estar juntos. La belleza de estas historias radica en la complejidad de los personajes y en la maestría con la que los guionistas tejen estas redes de amor, odio, traición y redención. Analicemos los elementos clásicos que suelen presentarse en estas narrativas de Kerem y Hande. Por ejemplo, la rivalidad entre familias es un clásico. Los padres de Kerem pueden ser enemigos acérrimos de la familia de Hande, o viceversa. Esto crea un conflicto inmediato y profundo, donde el amor entre ellos es visto como una traición o una imposibilidad. Luego tenemos los secretos del pasado. Quizás Kerem o Hande o ambos tienen secretos que si salieran a la luz, lo cambiarían todo. Un hijo secreto, un matrimonio anterior oculto, un acto delictivo cometido en el pasado. Estos secretos son detonantes perfectos para crear drama y para poner a prueba la fortaleza de su amor. Además están las manipulaciones de terceros. Un villano o villana que se interpone en su camino, intentando separarlos por envidia, por venganza o por interés propio. Estas figuras suelen ser maestras en sembrar discordia, en crear malentendidos y en orquestar situaciones que parecen imposibles de superar. Y por supuesto, están las luchas internas de los propios Kerem y Hande. Sus miedos, sus inseguridades, sus propios prejuicios. A veces el mayor obstáculo para su amor no son las circunstancias externas, sino ellos mismos. La incapacidad de perdonar, la dificultad para confiar, el temor a ser heridos de nuevo. La belleza de estos guiones, cuando están bien escritos, es que logran que te identifiques con cada uno de estos obstáculos. Te frustras con los personajes cuando cometen errores, celebras sus pequeños triunfos y sufres con sus decepciones. La actuación juega un papel crucial aquí. Un Kerem convincente en su atormentamiento y una Hande creíble en su resiliencia son fundamentales para que la audiencia se conecte emocionalmente. Los gestos, las miradas, el tono de voz, todo contribuye a crear esa magia que hace que una historia de amor imposible se sienta tan real y tan desgarradora. ¿Y el destino secreto, cómo se manifiesta de manera más sutil? A veces no es un evento grandioso, sino una serie de pequeñas coincidencias. Se cruzan en el mismo café una y otra vez, se encuentran en los eventos más inesperados, sus caminos se entrelazan de formas que parecen demasiado convenientes para ser casualidad. Y estas coincidencias, poco a poco, van erosionando las barreras que los separan. Les obligan a interactuar, a conocerse, a descubrir facetas del otro que no esperaban. Es como si el universo, a través de estas pequeñas señales, les estuviera diciendo, ustedes pertenecen juntos. El clímax de estas historias suele ser el momento en que el amor imposible finalmente se confronta con el destino secreto. Es cuando las mentiras salen a la luz, los secretos se revelan, y los personajes deben tomar una decisión crucial. ¿Van a ceder ante las presiones externas y dejar que el amor se ahogue en la imposibilidad? ¿O van a luchar por ese destino que parece llamarlos, a pesar de todas las adversidades? Es en este punto donde la tensión alcanza su máximo, y donde el espectador está ansioso por ver la resolución. La resolución, por supuesto, puede variar. A veces el destino triunfa y se dan cuenta de que su amor era inevitable. Otras veces el amor imposible se convierte en una hermosa pero trágica historia de lo que pudo haber sido. Y en algunos casos el final es agridulce, con personajes que logran estar juntos pero marcados por las cicatrices de su pasado. Todas estas opciones, cuando están bien ejecutadas, tienen su propio mérito y dejan una huella en el espectador. Lo importante es la travesía, la lucha, el viaje emocional que los personajes emprenden. Y es que al final, ¿quién no se ha sentido alguna vez enredado en un amor imposible? ¿Quién no ha soñado con un destino secreto que lo uniera a esa persona especial?
Estas historias, Kerem y Ande, nos ofrecen un espejo de nuestras propias esperanzas y miedos en el amor. Nos recuerdan que a pesar de las dificultades, el amor verdadero tiene una fuerza increíble, y que a veces, las conexiones más profundas están escritas en las estrellas. Para concluir, queridos amigos, hemos navegado por las aguas turbulentas y apasionadas de Kerem y Ande explorando la dualidad de sus historias, ese amor imposible que los desafía a cada paso y ese destino secreto, que parece guiarlos inexorablemente uno hacia el otro. Hemos visto cómo los obstáculos, ya sean externos o internos, ponen a prueba la fuerza de sus sentimientos, y cómo las coincidencias y las revelaciones van desentrañando el tejido de su conexión predestinada. Hemos analizado los elementos clásicos que hacen de estas tramas algo tan cautivador: las rivalidades, los secretos, las manipulaciones y, por supuesto, las luchas internas de los propios protagonistas. Pero más allá de los clichés y los giros argumentales, lo que realmente resuena en estas historias es la humanidad de Kerem y Ande. Sus vulnerabilidades, sus errores, su capacidad para amar profundamente incluso cuando el mundo parece conspirar en su contra. Nos recuerdan que el amor en su forma más pura es una fuerza indomable que puede superar cualquier barrera. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál es su historia favorita de Kerem y Ande que encarna este amor imposible o destino secreto? ¿Qué momentos les han hecho vibrar, sufrir o suspirar? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y sus experiencias. Y si disfrutaron de este viaje narrativo, si les ha hecho reflexionar o simplemente les ha entretenido, por favor, denle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son amantes de las historias de amor épicas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido fascinante sobre el mundo de las historias que nos enamoran. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.